Cambios en el gobierno. Martín, gracias por el contacto. Buenas tardes, lo estaba escuchando recién atentamente a Rubén. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Coincido plenamente con lo que él venía diciendo. La información es que en este momento lo que está trabando todo es la falta, la ausencia de un diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que trace algún tipo de puente dentro del Frente de Todos para que quien asuma el control de la economía a partir de mañana, uno dice, o de cuando sea, tenga el respaldo político para poder aplicar algún tipo de reforma, alguna política que intente domar la situación de la inflación, la situación del dólar, de las reservas. No está ocurriendo ese diálogo. Alberto Fernández no está, al parecer, por la labor de llamar a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner dice, yo estoy acá, si quieren que me llame. No hay un puente entre ellos. Massa, que podría hacer ese puente, pone como condición para empezar a hablar de un rediseño de gabinete que lo que se vaya a anunciar, lo que surja de esta negociación, tenga el respaldo de todo el Frente de Todos. Ahora, fíjate sin ese acuerdo político no hay solución económica. Claro. Fíjate qué dato, Martín, que es clave y cómo va cambiando minuto a minuto. Hablábamos del reemplazo del ministro de Economía, ahora se habla del reemplazo de la jefatura de gabinete, de la irrupción de Massa tal vez como jefe de gabinete y de garantías que están pidiendo quienes asuman para una gobernabilidad, ¿no? Porque este es el problema de fondo, me parece. Porque ayer no cayó un ministro de Economía, ayer cayó un gobierno, una forma de gobernar, vamos a decirlo así, y lo que hay que hacer es reconstruirla desde los cimientos. No alcanza, y eso parece clarísimo en todo el Frente de Todos, tal vez, salvo Alberto Fernández, está clarísimo que no alcanza con un nombre, no hay un parche que tape la grieta que se acaba de abrir en el gobierno de Alberto Fernández. Es necesaria una reconfiguración y nada que no cuente con el aval de Cristina Kirchner, que viene tirando ministros con cada discurso, va a poder tener posibilidades de éxito y nadie quiere asumir una responsabilidad tan grande en medio de esta crisis económica sin tener respaldo político. Es clarísimo lo que está pasando, lo que no hay es una vía de conexión entre las dos figuras centrales, presidente, vicepresidenta, que integran el Frente de Todos. Martín, ¿cómo queda en este sentido Alberto Fernández después de esta renuncia? Bueno, Alberto Fernández está muy debilitado. Si ya lo estaba, ahora eso queda ya sin ningún tipo de forma de disimularlo. Es un presidente que está luchando por su supervivencia, está en busca de alguien que lo rescate de una situación de absoluta soledad y, sin embargo, se niega a buscar un acuerdo político amplio que lo lleve a poder reconfigurar su gobierno y relanzar la gestión en este año y medio que queda para terminar su mandato. Creo que está muy dolido por la forma en que Cristina Kirchner lo está tratando ya de una forma ahora muy recurrente en sus discursos, en sus cartas, en sus actitudes, en los mensajeros que envían señales dramáticas, no compatibles con una coalición política que intenta gobernar positivamente un país. Y bueno, en esa posición hoy le está costando mucho más todavía alcanzar abrir una negociación que lleve a soluciones a este problema que le hizo estallar ayer Martín Guzmán con esa renuncia que él no esperaba y no quería. Martín, agradeciéndote, por supuesto, y quédate porque estamos sumando, por supuesto, todas las figuras de este equipo periodístico, en este caso Guadalupe Vázquez, que trae información de lo que está pasando en Olivos. Le damos la bienvenida, ya está aquí en los estudios. Hola, Guada, ¿cuál es la data? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, se está terminando de definir el principal escollo, como decía Martín y como decía Rubén también, es la definición del ministro de Economía, porque todos los nombres que estuvieron dando vueltas, los candidatos lo que ponen como condición es que haya consenso de todo el Frente de Todos, ¿no? Entonces, y todos con aval para poder realizar cierto nivel de reforma económica, que justamente es lo que viene resistiendo el Frente de Todos. Por eso hoy por hoy, en este momento, es lo que está más trabado. Te diría que se está más cerca de la definición del jefe de gabinete que del ministro de Economía. Rabanal, y en este sentido, los mercados mañana, ¿cómo van a comportarse o cómo se supone que se comportan frente a la incertidumbre de una figura clave como es un ministro de Economía en la Argentina?
Yo diría que primero tenemos que ver si vamos a tener ministro de Economía mañana o no. Bueno. Y si Alberto Fernández va a hacer algo, porque nada indica en este momento que haya, en primer lugar, a ver, independientemente de los datos que tenemos, nada indica que vaya a haber un gobierno, como decía Guadalupe. Pensamos que esto es lo que está pasando, pero nada indica que el gobierno vaya a estar formado mañana. Dos, nada indica que haya una reconfiguración política del gobierno todavía. No sabemos si Alberto Fernández va a, como lo decía Martín recién, si va a levantar el teléfono o no. Muchos creen que no va a consensuar nada Alberto Fernández con Cristina, porque en parte porque Cristina no quiere y segundo porque tampoco está tan claro cuál es la dirección política que va a tener este gobierno. De todo esto depende que mañana, que vas a tener una sola suerte mañana con los mercados, y es que en Estados Unidos hay feriado, entonces vas a tener 24 horas de... Creo que lo tuvo en cuenta Martín Guzmán, ¿no? Como para presentar la renuncia. Sí. Un toque de responsabilidad. Sin duda. Totalmente. No, a ver, vas a tener el mercado del dólar, que ya no vamos a decir precios, porque los precios que se están dando son precios medio tirados de los pelos, de arbitraje con criptos y todo esto. Me parece que no tiene mucho sentido hoy meterse con eso todavía. Sí, lo que es cierto que mañana vas a tener un mercado del dólar, el blue sobre todo, bastante caliente, y vas a tener el antecedente de lo que te va a pasar el martes si no solucionas el problema político. Claro. ¿Por qué? Porque lo vas a ver acá y el martes lo vas a ver en la verdadera cotización que le importa a los activos argentinos, que es la de Nueva York. Guada, recién decías que es necesario un acuerdo dentro de todo el Frente de Todos para poder colocar un nuevo nombre. ¿Es posible eso hoy, dado el escenario? Yo creo que no, que justamente son dos visiones contrapuestas, ¿no? Una que está pidiendo cierta responsabilidad fiscal y la otra, que es la de Cristina, que está diciendo el déficit fiscal no es el problema, lo dijo ayer con todas las letras, ¿no? Sí, totalmente. Me permito agregar una información clave que es de minuto a minuto, como corresponde, siempre lo anticipamos aquí, y es que Alberto le habría ofrecido a Massa solo el Ministerio de Economía. Exacto, esta es una información fundamental porque reordena lo que estamos conversando, ¿no, Martín? Sí, exactamente, pero si solo es ese cambio, Massa no está, al menos a este momento, decidido a aceptarlo, ¿no? Él cree que tiene que haber una reconfiguración mayor y que de esa reconfiguración tiene que ser partícipe de alguna manera Cristina Kirchner. Entonces, sí, además, ahí está la traba. Además, pensemos que Massa tiene ambiciones políticas de ser candidato, claro, ¿no? Con lo que chocaría también con otra parte de la coalición. Martín, por eso yo decía recién, perdón, que si Alberto no está dispuesto a reconfigurar totalmente el gobierno y no está dispuesto a descabezar la estructura que tiene en este momento, que sería exactamente esto, lo que vos decís, y es que solo a Massa le dice hacete cargo de economía, con amplios poderes, pero solo hacete cargo de economía, tenemos que pensar que la realidad mañana quizás va a ser muy distinta a la que estamos pensando. Sí, claro. Claro, porque por ejemplo, esos amplios poderes, ¿incluyen la energía si no hablas con Cristina? Claro. Por ejemplo. Por empezar a hablar, ¿no? Sí, son muchas cuestiones que hay que definir. Mientras tanto, la gente sigue esperando. Mencionaban el tema cómo lo va a recibir el mercado. Hablaba con una importante empresa que vende colchones y somiers premium y me decía, ya estaban recibiendo hoy lista de precios actualizada con un 22% de aumento para mañana y tomaban un dólar no menos de 250 pesos. Totalmente. Reiteramos información exclusiva que adelantamos aquí en La Nación Más. El presidente Alberto Fernández le habría ofrecido a Sergio Massa el Ministerio de Economía. Reiteramos, no sería un ofrecimiento para conducir la jefatura de Gabinete de Ministros, sino para que se haga cargo del Ministerio de Economía a Sergio Massa. Tal vez esté demorando esa respuesta, pero es información que nos permitimos adelantar de manera exclusiva, que surgen de fuentes cercanas al gobierno. Rubén, en este sentido, ¿qué es lo que debería tener el próximo ministro de Economía? Una suerte tremenda, en primer lugar. Y si es cristiano, que se entregue a la Virgen, y si es musulmán, Alá, y si es judío, que se ponga a rezar en el muro de los todos lamentos. juntos, ¿no? Claro, todos juntos por las dudas. ¿No? Nos arranca una sonrisa. Lo que tiene que tener no es, a ver, perdón que lo diga en estos términos, vos ponés hoy un pasante, un jefe de trabajo práctico del Ministerio de la carrera de la licenciatura en Economía, y le das todo el apoyo político y va a tener alguna chance.
Exacto, el problema es político. Pones a un premio Nobel sin un acuerdo político y es lo mismo que si no pusieras nada. Este básicamente es el tema. Hay algo que te vienen diciendo, y Guada, con vos creo que lo hablamos o lo hablaban ustedes el otro día al aire. Lo que te dicen todos los economistas, listo, la economía no tiene más nada que decir en este momento. Exacto. Hace rato que la economía no tiene más nada que decir. Es que no hay nada. Las soluciones están arriba de la mesa. Exacto, hasta la solución es como medio un poco el ABC de la economía, digamos, ¿no? Ya es casi de sentido común, cuidar un poco el gasto, digamos, tener cierta responsabilidad, que no parece ser lo que, a pesar de lo que venía diciendo Guzmán, tampoco es lo que se hizo desde el gobierno, ¿no? Claro, porque claro. El gasto en el primer semestre, la emisión trepó exponencialmente. Correcto, o sea, se siguió gastando, ya no se van a cumplir las metas del primer trimestre con el Fondo Monetario, con lo cual lo que queda es destrabar la cuestión política, ¿no? Totalmente. Claro. Y El problema es que vos necesitas Sí. destrabar la cuestión política, y coincido plenamente en que sin apoyo político cualquiera va a fracasar, pero por otro lado, para destrabar esa situación política tenés que acordar con una líder que está transmitiendo un mensaje que dice se acabó la etapa de la moderación. Exacto, Entonces es es todo lo Massa contrario. el ministro que va a encarrilar la etapa de la no moderación. Entonces también ahí te chocan los intereses, ¿no? Te chocan los rumbos. ¿Y? ¿A dónde quiere ir el Frente de Todos? Claro. Y bueno, y ahí si tirás esa pregunta, uno sale para Mar del Plata, otro para Rosario y otro Bueno, para Mendoza. este es el punto. La información la reiteramos. El presidente le habría ofrecido al Ministerio de Economía a Sergio Massa. Ahora, Martín, ¿cuál va a ser el camino o las garantías o lo que adopte Sergio Massa si es que acepta este desafío? ¿Un camino de Hoy no mayor existe intervención o un camino Sí. de mayor acuerdo con el fondo? En todo caso, seguir los lineamientos que manejaba Martín Guzmán hasta acá. Bueno, recordemos que Sergio Massa fue uno de los que puso el cuerpo para que el acuerdo con el fondo se concretara y Por fuera una eso. realidad. Más allá de sus discusiones con Guzmán y sus diferencias y su enojo desde cómo llevó él la negociación, Sergio Massa cree en que Argentina tiene que tener un acuerdo con el fondo y difícilmente uno puede imaginarlo convertido en ministro de Economía y que repudie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde también uno tiene que empezar a imaginar de qué manera conseguiría un apoyo del sector mayoritario o del kirchnerismo, si querés, dentro del Frente de Todos, para avanzar en algún tipo de reacomodamiento de esas reglas, si es que fuera posible, para que el Frente de Todos unificado pueda implementar algún tipo de plan económico para capear este año y medio que queda, ¿no? Claro, ahora, en ese sentido, Rubén, ¿qué es lo que puede suceder? Tanto con el FMI, pero también con el Club de París, ¿no? Que es algo que está a la vuelta de la esquina. A ver, yo tengo la misma información que mencionaba Hugo, que va acompañado de otro dato, y es que Alberto Fernández no está en estas horas o en estos momentos dispuesto a llamar a Cristina Kirchner para consensuar nada. A ver, son las dos informaciones que están apareciendo. Repetila de que último momento. te escuchamos un poquito bajo, Rubén, si sos tan amable. No, decía que junto con esta historia de que tenemos la confirmación de que lo que le ofrecieron a Massa es el Ministerio de Economía, Sí. la otra información es que Alberto Fernández no aparece hoy todavía tomando la decisión política de llamar a Cristina de Ahí Kirchner está. para consensuar. Fundamental, ¿no, Guada, esto? Porque de algún modo, si no hay acuerdo con el kirchnerismo, vos que seguís el dato a dato, el día a día de este problema que tiene el Frente de Todos, que explicaba muy bien Martín, ¿no? Si no hay acuerdo con el kirchnerismo, ¿hay Ministerio de Economía? Es decir, ¿hay renovación del gobierno para lo que viene? No, claro. Pensemos que en el caso de que de Massa con esta hipótesis del Ministerio de Economía, Sí. no solo tiene el tema energético en contra, sino también todo lo que tiene que ver con el Ministerio de la Producción, ¿no? Que Claro. está justamente su némesis, que es Daniel Scioli, con lo cual estaría muy recortado su poder. Está muy bien el dato que traes, porque allí Scioli, que asume cuando Massa no estaba esperando eso, se lo decide. El presidente lo sube al avión y lo hace recorrer tal vez con algún tipo de proyecto, conociendo algunos datos que tal vez nosotros no conozcamos. Y ahora, si asume el Ministerio de Economía, bueno, se la consulta a Cristina Fernández, que es la que horadó parte del poder del presidente, Martín. Bueno, es que si no existe esa consulta y se transforma este cambio en una nueva hostilidad hacia Cristina Kirchner, me parece que no tiene destino. Yo creo que acá lo que hay que terminar de poner en claro es que lo que el presidente está jugando ahora no es un ministro más, un ministro menos, un gabinete más amplio, más chico, sino su presidencia. Exacto. Claro. Entonces, en este momento lo que está en juego es eso.
y esa es la gravedad del momento, y por eso, si no existe un acuerdo político, lo que estamos hablando ya no es cuánto dura un ministro, sino en qué situación política queda el presidente. Claro, claro. Me permiten que hay movimiento ahora en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en Recoleta, en Juncal y Uruguay. Vamos a ver que en este momento hay algunos movimientos allí en la casa de la vicepresidenta. No sé si son elocuentes o detalles significativos, pero en todo caso contamos con un móvil allí que nos muestra lo que está pasando en la casa de la vicepresidenta, que por ahora no se expresó sobre el tema. Recordemos que ayer, después de hablar en el aniversario 48 años de la muerte de Perón en Ensenada... Tuiteó, pero no habló de esto, ¿no? No habló de esto. Exacto, habló del acto, muy lindo, muy divino, todo hermoso, pero no se refirió al tema cuando ya era un hecho, ¿no? Cuando ya se había consumado la renuncia de Martín Guzmán. Dio un pequeño mensaje, viste, que volvió a salir a hablar con la militancia, en el que pareció aludir a que ya sabía, a que se había enterado de lo que había pasado con Guzmán. Hizo incluso una broma de que le había mejorado la voz. Y dijo esto de que el presidente tiene que hacer que el peronismo vuelva a ganar las elecciones el año que viene, ¿no? Pareció ser lo más cercano a una reacción respecto a Guzmán, aunque por supuesto no lo mencionó como sí lo había mencionado en el discurso. Claro, ahora Martín, ¿te parece que porque uno se pone a pensar ya son 2 salidas recientemente de ministros, fue un punto de inflexión la salida de Culfas respecto al rol que está teniendo Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández? Se aceleró lo que venía siendo una dinámica desde por lo menos el año pasado, pero quizás incluso desde el final del 2020, de una Cristina muy activa y dispuesta a usar sus discursos como balas, ¿no? Claro. Cada uno de los discursos uno lo está esperando para ver a quién le iba el tiro y que lo sacaba del gabinete a partir de sus menciones, ¿no? Lo de Culfas aceleró la crisis dramáticamente. El siguiente discurso dejó también heridas muy fuertes en el gobierno, el discurso de Avellaneda, donde le apuntó a la política económica de Guzmán. Y este discurso se esperaba, había alguna expectativa de que Guzmán iba a ser el blanco directo de ese discurso. Algunos dicen que Guzmán, esperando que eso ocurriera, tenía la renuncia escrita y decide tirarla en medio del discurso para no quedar como si esperaba el discurso completo y él suponía que Cristina lo iba a atacar, no quedar como que lo había echado ella y mostrar que él tomó la decisión primero. Claro, ¿coincidís, Guada? Claro, a ver, las dos partes apelaron a desgastar al otro para que el otro diera el portazo y no fueran ellos los que se fueran y se quedaran sin el poder político, con lo cual lo único que se logró es que se desgastara todo el gobierno. Claro. Ayer lo escuchaba a Paulino, que es colega politólogo, que hablaba de la crisis de gobernabilidad, que esto es una crisis de gobernabilidad claramente, pero si nos ponemos a analizar, la crisis de gobernabilidad ya lleva casi un año, ¿no? Creo que desde a partir de la foto del cumpleaños de Olivos, que ahí se empezaron a precipitar las cosas, la renuncia que comenzó Guado de Pedro y llevó a cabo renuncia virtual, simbólica que hicieron para los medios de comunicación, digamos. Todo es todo un continuo de crisis de gobernabilidad que tuvo momentos un poquito más tranquilos, un poco más álgidos, pero que nunca se resolvió. Claro, una Cristina implacable, ¿no, Rubén? Pero además, un gobierno que no ha acertado en lo económico, ¿no, Rabanal? Es decir, yo la estaba una Cristina implacable, pero Alberto, si hacemos resumen, ¿también? No hace una sola cosa que le salga bien desde hace un año. Ni una sola. Claro, exacto. Sus viajes internacionales han sido prácticamente han hasta provocado carcajadas afuera. No tiene discurso económico, no tiene discurso diplomático, no tiene discurso real y concreto frente a la justicia, porque no nos olvidemos que en este cambio de gabinete también está metido un problema con hasta un ministro de Justicia que nombró Cristina y que no le sirvió para nada a Cristina, para lo que ella pretendía. Y si hay un acuerdo para seguir adelante, Cristina va a seguir pretendiendo que le solucione sus problemas. Claro. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guada. Este es un presidente que no hace nada bien hace mucho tiempo y esto obviamente tiene que haber generado un desgaste. Yo creo que es muy importante lo de Guzmán, creo que es clave, creo que es lo que decanta y precipita, pero la verdad que es
es la frutilla, es el final. Claro, la torta con ya contradicciones, la habíamos comido entera. además, ¿no? Esto es lo último que quedaba. Claro, con contradicciones, Claro, una palabra que- desgastada. Sí, aparte con Y un cantando presidente solo se que trata de suele subestimar los problemas, ¿no? Si uno analiza su forma de comportarse frente a las sucesivas crisis que se le generaron políticas, uno lo que ve es que él subestima el problema, cree que a veces dejando que las cosas sigan su curso se terminan como resolviendo solas, porque uno puede ver eso claramente en su estilo político, ¿no? Y lo único que generó es que se termine cada vez profundizando más la crisis. Correcto, correcto. Rubén. Fíjense que Guzmán, lo decía creo que Martín recién, esa carta no la haces en 10 minutos, la carta estaba preparada. Guzmán lo que le dijo es: a mí no me echan, yo me voy y me voy y pongo el enter en el momento en que a mí se me ocurra, y eligió poner el enter en el medio de un discurso de Cristina, avisándole 10 minutos antes a Alberto, que ni siquiera sabía en qué momento iba a apretar el enter para mandar la carta. Es decir, la verdad es que es difícil ser presidente y tener este nivel de revelación con tus ministros. Crónica. Además, perdón, le claro. sumo otra cosita para analizar. ¿Quién se va a jugar sosteniendo a Alberto Fernández cuando Alberto Fernández le soltó la mano a todos su círculo íntimo? Mirá ¿no? Claro. Rubén, crónica de una renuncia anunciada 17:47, el momento. Gracias por supuesto contacto. Volvemos con vos en cualquier momento. Le agradecemos a Pablo Rossi, que se suma, por supuesto, a esta cobertura especial, la mejor, de los canales de noticias, está aquí. Ahora vamos a hablar con él. Vemos Olivos, vemos la reunión allí, por supuesto. Recordemos y ahora repasamos con Guada. Vito Velo, Mansur, entiendo que Massa, Vilma Massa Ibarra, que se fue y volvió. Massa que se fue y volvió, Santiago Cafiero. ¿Me olvido de alguien, Guada? Bueno, Marcelo Martín, Belis. del área de comunicación, Belis. Muy bien. Y que el dato de que esté presente desde hace rato, desde temprano, te diría pasado el mediodía, la gente del área de comunicación del gobierno, tiene que ver con la intención del presidente de hacer un anuncio hoy, pero no lo está pudiendo cerrar. Claro, ese es el tema. Sí, recién Robertino Sánchez Flecha nos contaba que incluso hubo movimientos de la productora que hace la transmisión oficial, con lo cual se espera que tal cual podría haber un anuncio, pero no se logra llegar a un acuerdo. Marcelo Martín es el encargado dentro de la Secretaría de Comunicación justamente de las transmisiones de las conferencias de prensa y de los actos. O sea que la intención de parte del presidente estuvo, pero todavía ya pasaron por lo menos 5 horas desde que ingresó Marcelo Martín, todavía no lo pudo concretar. Esto estamos viendo claramente cómo a cada persona que le está proponiendo el Ministerio de Economía le están diciendo que no. Claro, Tremendo. Martín, ¿nadie quiere agarrar este ministerio así como está? ¿Es difícil encontrar un candidato? Así como está, no vas a encontrar a ningún profesional que quiera rifar su prestigio, ¿no? Y entonces existe tan mal ese apoyo político. Entonces tan mal estamos porque no es la economía, sino también la política, Martín, ¿no? Es decir, Es primero la política y Claro. ojo, después viene la economía, ¿no? Porque después hace falta tener un plan, porque no se arregla solo con que Cristina te dé una palmadita al hombro la economía que tiene hoy la Argentina, los problemas macroeconómicos que tiene hoy la Argentina. Pero es la primera condición para después empezar a tratar de encontrar una fórmula profesional para atacar los problemas de esta economía. Martín, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente Dale, acá estás a full estamos. allí en La Nación y volvemos con vos en instantes. Le doy la bienvenida a esta cobertura especial, por supuesto, en este domingo, en especial domingo anticipado con todos los colegas de La Nación Más, a Pablo Rossi, que está con nosotros. Seguramente tiene información, además el análisis, la data de siempre. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, tal? por supuesto. Aquí estamos. ¿Cómo anda el equipo allí? Bien. Gracias por este contacto. ¿Qué sabés, Pablo, que vos tenés siempre información muy buena? Bueno, a ver, tratemos de separar. Está muy bien lo que estás planteando. De la escasa, confusa y compleja información que hay, primero que reina, creo que recién Martín, lo escuché mientras me preparaba, decían algo de esto mismo. Primero, Alberto Fernández está negando a la intervención de su gobierno por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Siguen sin hablarse. A Sergio Massa, es la información que me pasan, doy fe que es una buena información. A Sergio Massa, hasta hace unos minutos, no le habían ofrecido la jefatura de gabinete.
Por lo tanto, acá hay un cuadro muy complejo de parte de Alberto Fernández, en que no tengo la sensación de que él mismo esté consciente de lo que se está jugando en estas horas. Le recomiendan distintos hombres de negocios, fundamentalmente vinculados al sector financiero, que no tome medidas apresuradas, que es preferible tener un feriado cambiario y bancario de 48 horas, tomarse el tiempo para definiciones políticas profundas. Es decir, todo el mundo aspira a una conversación entre él y Cristina Fernández de Kirchner para consensuar lo que tengan para decidir. El ofrecimiento a Massa habría sido por el Ministerio de Economía. Correcto, sí. Con lo cual, es algo que los que lo patrocinan a Massa, los empresarios también que lo acompañan y patrocinan su carrera y su desempeño de mucho tiempo, lo aconsejan a él mismo que no tome decisiones apresuradas. Porque, a ver, esto se lo puede consumir el mercado en un día, en 48 horas. Claro. Digamos, un ministro a las apresuradas, poner un nombre por poner un nombre, para abrir los mercados mañana con un ministro de Economía, Claro. sin que el mercado perciba que hay detrás apoyo político o algo cambió en la ecuación política, puede agravar la crisis. Es Ahora, que Puede ser un mucha reflejo. fragilidad, ¿no? El tema, Pablo, es que no es solo el mercado cambiario, o sea, se están Claro. frenando todo tipo de operaciones, Claro. desde la venta de cualquier cosa con componentes importados hasta, bueno, obviamente, autos y los bienes más caros. O sea, Claro. no puedes tener tampoco paralizado un país 48 horas. Ese es el gran dilema que está Pero es cierto. enfrentando el gobierno, porque Alberto Claro. Fernández, para encontrar una solución rápida, tendría que estar solucionando el tema de la jefatura de gabinete, que es lo que él no quiere ceder en este momento, porque Claro. implicaría ceder su poder. Totalmente. Claro. En un marco, está bien lo que dice Pablo también, de mucha fragilidad. Es decir, cada decisión que se tome puede generar, estamos en un verdadero momento muy, muy complicado del gobierno, ¿no? A ver, Hola. lo que se está jugando aquí es la presidencia de Alberto Fernández. O sea, Exacto. el Ministerio de Economía Bueno, dale, es un eslabón segundito que ahí estamos. importante, pero en este momento de fragilidad del gobierno, te diría que es una de las piezas, ¿no? Es una de las piezas. Ahí Acá lo estoy. que se está jugando y lo que quieren advertir los agentes económicos, y cuando hablo de agentes económicos es lo que plantea allí Guada, digamos, que todo el concierto de la economía, los que están observando del exterior, los que tienen bonos argentinos, los que tienen bonos en dólares y en pesos que se han derrumbado, pero fundamentalmente, Guada, el sistema cambiario, el sistema financiero es el que está demandando, porque acá tenemos un sistema financiero argentino virtualmente estatizado. Lo que han hecho Guzmán y Pese en el último tiempo es acumularle basura radioactiva. Todos los activos financieros en pesos, Sí. más la emisión monetaria que ha tenido el Claro. Banco Central, ponen al sistema económico argentino y al sistema político en una fragilidad enorme. Claro. Por lo tanto, yo le diría, hoy el nombre del ministro de Economía, me animo a decir que es absolutamente secundario a esta hora. Claro. Porque lo que no tiene un Álvarez Agis, un Redrado... Exacto, no es un tema de nombres. No. Es un tema de contexto político, Claro. de viabilidad, lo voy a poner así, parece grave, pero ya todo es grave, de viabilidad política del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Lo Ahora, que se Pablo- está jugando a esta hora es la viabilidad política del gobierno de Alberto Fernández si el presidente no retoma un mínimo diálogo Claro. con aquellos que fundaron esta fórmula, que es con Cristina Fernández de Kirchner y Massa Massa. en conjunto, los tres. Permítanme que sume a esta charla a Jorge Liotti, que está también en contacto con nosotros. Gracias, Jorge, por hablar con nosotros. A ver, una información que se va actualizando minuto a minuto. ¿Es Massa, recién hablábamos del rol central que está teniendo Massa por estos minutos, por estas horas? ¿Es Massa el hombre, la persona que tiene el poder de tal vez negociar entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández? Bueno, esa capacidad no, digamos, ya no depende solamente de Massa. Massa pasa a ser un protagonista de toda esta historia porque es quien le puede ofrecer una alternativa un poco más integral
al presidente Alberto Fernández, pero no suple la conversación entre Alberto Fernández y Cristina, porque Massa también está planteando que el eventual ingreso de él al equipo del gabinete tiene que estar condicionado a que haya un apoyo de las partes. Si él entra sin, digamos, una conversación entre Alberto y Cristina, probablemente quede subsumido en la crisis que va consumiendo ministros todo el tiempo. Entonces, él está planteando, por un lado, que tiene que haber una reestructuración más integral, que no sea un cambio individual de un nombre por otro en el Ministerio de Economía, y por otro lado que haya una conversación, y yo te diría una especie de acuerdo, aunque sea básico, para que esa nueva estructura sea avalada por los 3 principales integrantes de la coalición. Y es allí donde no hay consenso, porque Alberto Fernández resiste la idea de un cambio más integral. De hecho, ha mandado a hacer sondeos individuales a algunos economistas, algunos nombres ya han trascendido para ver si aceptan un cambio para reemplazar a Guzmán, y básicamente lo que todos le dicen, en este contexto es imposible asumirle. Entonces terminan diciendo que no, y entonces la situación se sigue agravando. A mí me parece que en este momento de la tarde del domingo, con todas las indefiniciones, lo más complicado, lo más preocupante, tiene que ver con la soledad de Alberto Fernández en su postura. En el entorno, ya te diría, micro de lo que rodean a Alberto Fernández, intentan convencerlo de que el reemplazo solo de un nombre por Guzmán no resuelve el problema y que en pocas semanas más, digamos, eso sería el preludio de una nueva crisis. Y aparece el presidente solo en la postura de solo cambiar un nombre, ¿no? Entonces es allí donde está la complicación mayor y la preocupación por el nivel de soledad en la postura que lleva Alberto Fernández. Jorge, ¿y la crisis es más política o económica a esta altura del momento de crisis de gabinete y crisis de gobierno? No, en este momento todo lo que tenemos es político, lo económico lo tenemos de alguna manera congelado gracias al fin de semana y a que la renuncia se presentó ayer a la tarde, pero va a reaparecer claramente mañana cuando abran los mercados, vuelva la actividad y veamos la reacción que eso pueda generar. Entonces, hoy lo que tenemos es una macro crisis política, porque lo que está en juego, y adhiero a lo que decía recién Pablo, es la sustentabilidad del gobierno y la sustentabilidad de la conducción de Alberto Fernández dentro de la coalición. Hoy es absolutamente riesgoso que no solamente el kirchnerismo critique al gobierno, sino que Massa no encuentre las condiciones para sumarse y que el propio entorno del presidente intente convencerlo de algo que él no quiere, digamos, avalar. Entonces, en esta situación es una crisis política de envergadura y entonces, indudablemente, a partir de mañana va a tener consecuencias económicas si antes del fin de la noche no termina con alguna definición. Insisto, no es cualquier definición, tiene que ser una definición que, además de generar alguna expectativa o regeneración de expectativa de los nombres, también regenere expectativas respecto del futuro.